Mi nombre es hermana Marta Conti. Llevo 30 años como religiosa franciscana en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís. Soy la sacristana principal del santuario. He custodiado más de 200 reliquias catalogadas, preparado el altar para 4 visitas papales y, en estas 3 décadas, he pasado más noches de vigilia dentro de esa basílica que en mi propia celda. No soy una mujer de visiones. Nunca lo fui. En 30 años de vida consagrada no he escuchado voces, no he visto luces sobrenaturales, no he experimentado arrebatos místicos ni consolaciones extraordinarias. Mis hermanas de comunidad bromean diciendo que soy la más terrena de todas las espirituales. Lo dicen con cariño, y tienen razón. Por eso guardé silencio 5 años. Porque lo que comencé a presenciar cada noche frente a la tumba de Carlo Acutis, a partir del 15 de octubre de 2020, 5 días después de su beatificación, desafió cada cosa que 30 años de vida religiosa me habían enseñado sobre los límites entre lo posible y lo imposible. Nadie me creyó cuando finalmente hablé. Tampoco yo me habría creído a mí misma. Pero hay registros escritos, hay mediciones con instrumentos calibrados. Hay 4 testigos que, sin haberse comunicado entre sí, documentaron exactamente lo mismo. Hay 2 informes técnicos independientes que descartan cualquier causa mecánica. Y hay algo que encontré sobre la piedra fría de su tumba que todavía no puedo explicar con ninguna ley de la naturaleza que yo conozca. Nací en Milán el 4 de febrero de 1973. Mi padre era farmacéutico, un hombre meticuloso que medía las cosas antes de opinar sobre ellas. Los datos primero, las conclusiones después. Decía cuando yo tenía 8 años y llegaba de la escuela con alguna teoría sobre por qué el cielo era azul. De él heredé esa costumbre. No la vocación religiosa. Esa llegó por otro camino, sino la necesidad de verificar antes de afirmar. Antes de entrar al convento, estudié 2 años de biología en la Universidad de Pavia. Dejé la carrera en 1994, con 19 asignaturas aprobadas y una vocación que no supe ignorar más tiempo. Mi madre lloró. Mi padre preguntó si estaba segura. Le dije que lo había pensado con los datos disponibles y que sí, estaba segura. Él se quedó callado un momento y luego asintió. Esa fue toda la bendición que me dio. Llegué a Asís en 1996, con 23 años. En mi primera semana como postulante, comencé un cuaderno de registro de las condiciones ambientales del templo, porque me preocupaba que la humedad afectara los ornamentos litúrgicos del siglo XVII que estaban a mi cargo. Las hermanas mayores me miraban con una mezcla de ternura y perplejidad que aprendí a ignorar. Seguí midiendo. En estos 30 años he llenado 43 cuadernos de registro. Temperaturas, lecturas de humedad, inventarios de reliquias, registros de restauración de piezas. Si se pudiera trazar una línea entre la biología que no terminé y la sacristana en que me convertí, esa línea pasaría por los cuadernos. La Basílica de Santa María de los Ángeles es un edificio imponente, construida entre 1569 y 1679. Alberga en su interior la Porciúncula, la pequeña capilla donde murió San Francisco de Asís. Las paredes exteriores miden entre 3,8 y 4 metros de grosor en distintos tramos de la estructura. La temperatura interior en los meses de octubre y noviembre rara vez supera los 13 grados centígrados sin calefacción auxiliar encendida. En verano oscila entre 16 y 19. En enero puede caer hasta 9 grados en los tramos más alejados de la entrada central. Lo sé porque lo he medido durante 30 años. El 10 de octubre de 2020 fue beatificado Carlo Acutis en esa misma basílica. Yo estaba presente en la ceremonia, a 4 metros del altar, cuando el Papa Francisco presidió la liturgia por videoconferencia desde Roma, con Asís en régimen de semiconfinamiento por la pandemia. Los asistentes presenciales éramos menos de 50 personas. El resto del mundo lo veía por transmisión digital. Vi el rostro de Antonia Salzano, la madre de Carlo, en el momento exacto en que escuchó pronunciar Beato Carlo Acutis por primera vez. Era una mujer de unos 55 años, impecablemente vestida,
con esa clase de compostura que solo se logra cuando se ha llorado todo lo que se tenía que llorar mucho antes de ese momento. No lloró durante la ceremonia, solo cerró los ojos brevemente, como si necesitara guardar ese instante en algún lugar interno, lejos de las cámaras. No lo olvidaré mientras viva. 4 días después, la madre Chiara Benedetti, nuestra superiora, me convocó a su despacho. Me explicó que el cuerpo de Carlo sería trasladado a la capilla de San José, dentro de la basílica, para su veneración pública, y que la comunidad organizaría turnos de vigilia nocturna para garantizar la custodia y acompañamiento espiritual de los peregrinos que llegaran antes o después del horario regular. Me preguntó si yo estaría dispuesta a tomar el turno de las 11 de la noche a las 3 de la madrugada, martes y jueves. Dije que sí, sin dudarlo. Carlo tenía 15 años cuando murió. Tenía un gato siamés llamado Chico. Había documentado más de 160 milagros eucarísticos en una exposición itinerante que recorrió el mundo, un proyecto que había comenzado a los 11 años, con su propia computadora, sin que nadie se lo pidiera. Murió el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza, de leucemia fulminante tipo M3. La misma semana en que los médicos le diagnosticaron la enfermedad, él les dijo que ofrecía su sufrimiento al Papa y a la Iglesia. Tenía 15 años. Me pareció que merecía ser custodiado por alguien que tomara el encargo en serio. El 15 de octubre de 2020, a las 22:47 de la noche, entré sola a la basílica para mi primera vigilia. La temperatura en el nártex de entrada marcaba 13,8 grados centígrados. Lo registré en el cuaderno nuevo que había abierto esa tarde específicamente para las vigilias. En el corredor de la nave lateral derecha, donde se encontraba la capilla de San José, el termómetro marcó 12,3. Era una noche fría. El exterior estaba a 6 grados y medio. El cuerpo de Carlo descansaba en un sarcófago de cristal, posicionado sobre una plataforma de mármol beige, a unos 40 centímetros del suelo. Llevaba su ropa habitual, jeans azul oscuro, zapatillas blancas de deporte, una sudadera gris. Su rostro estaba cubierto por una máscara de cera que reproducía sus facciones según las fotografías conservadas por la familia. A sus pies, una pequeña reproducción impresa del logotipo de la exposición de milagros eucarísticos que él mismo había diseñado. El silencio de esa capilla a medianoche es difícil de describir sin que suene poético, y yo desconfío de la poesía. Lo intentaré de otra manera. Es el silencio de un edificio de 4 siglos que ha absorbido tantas oraciones que ya no necesita producir ningún sonido para comunicar que allí ha ocurrido algo importante. Me arrodillé frente a la urna y comencé el rosario. A los 22 minutos noté lo primero, algo que, en ese momento, decidí ignorar. Pero aún no sabía lo que me esperaba. La anomalía fue esta. A las 23:09, cuando mis dedos contaban la tercera decena del rosario, el termómetro digital que había dejado sobre el banco de madera a 2 metros de la urna marcaba 15,6 grados centígrados, 2 grados y 8 décimas más que la temperatura registrada al entrar, en una capilla sin calefacción, en una noche de octubre. Pensé lo primero que cualquier persona con formación en ciencias pensaría. El calor de mi cuerpo había alterado la lectura. O la calefacción auxiliar de la capilla había comenzado a funcionar de forma automática. Caminé hasta el panel de control térmico en la pared lateral izquierda. La calefacción figuraba como apagada desde las 18 horas, según el registro digital del sistema, que marca cada encendido y apagado con hora exacta. Anoté. 23:09. Temperatura en capilla, 15,6 centígrados. Temperatura al entrar, 12,3 grados. Calefacción. Apagada desde 18:00 según registro digital. Posible causa, calor corporal, convección. Verificar en segunda lectura. Volví al rosario. Me dije que era una variación dentro del margen de error del instrumento. Era un termómetro de 32 euros, comprado en una ferretería de Asís. No era equipo de laboratorio. A las 23:41 tomé una segunda lectura. 16,2 grados centígrados. Me detuve.
En 54 minutos, la temperatura había subido 3 grados y 9 décimas en una capilla sin calefacción, en una noche de octubre con el exterior a 6 grados y medio. Salí al corredor principal y tomé una lectura allí. 11,9 grados. La temperatura en el resto del templo había bajado ligeramente desde mi llegada. Solo en la capilla de San José, en el radio inmediato a la urna, la temperatura subía. Volví a entrar. Me acerqué a la urna con el termómetro sostenido frente a mí, moviéndolo lentamente mientras me aproximaba. A 2 metros, 16,1 grado. A 1 metro, 16,6. A 20 centímetros del cristal, 17,3. El gradiente de temperatura aumentaba hacia la urna. Me agaché para examinar la base del sarcófago. Busqué focos de iluminación interior. Nada. La iluminación era exterior, proyectada desde arriba con 2 focos de bajo voltaje apuntados al rostro y al torso. Los toqué con la palma de la mano. Temperatura ambiente. Ningún calor residual apreciable. Luego toqué el cristal de la urna con los nudillos. Estaba caliente, no tibio, caliente, como el cristal de una ventana en verano, no como el vidrio de una vitrina a medianoche en un templo medieval de piedra. Me alejé 3 pasos. Me quedé mirando el cristal. Anoté. 23,47. Cristal de urna caliente al tacto. Temperatura exterior del cristal a 20 centímetros. 17,3 de Grasán. Iluminación interior. Descartada. Segunda lectura pendiente para siguiente vigilia. Busqué la explicación más razonable y la encontré. El flujo de peregrinos. Ese día miles de personas habían pasado frente a la urna desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. El calor corporal acumulado de la multitud podría haber elevado la temperatura de la capilla, y el cristal había retenido ese calor. Convección térmica. Una explicación perfectamente válida. Me quedé tranquila. Hasta la segunda vigilia, el jueves 22 de octubre. Ese día la basílica había permanecido cerrada al público por mantenimiento preventivo desde las 14 horas. Cuando llegué a las 22:55, la capilla llevaba casi 9 horas sin una sola persona dentro. Ningún calor corporal acumulado. Ninguna multitud que hubiera calentado el ambiente. A las 23:18, el termómetro sobre el banco marcaba 16,1. Tomé el dato, lo anoté. Y sentí, por primera vez en 30 años de vida religiosa, que algo dentro de mí, no la fe, sino algo anterior a la fe, algo más primitivo y más animal, comenzaba a entrar en un estado que solo puedo describir como alerta. A las 00:31, 17,8 grados centígrados, salí al corredor, 11,7. Volví a la capilla, 17,5. Era repetible, consistente y completamente inexplicable. Fui a buscar el termómetro de reserva que guardaba en la sacristía. Lo encendí y lo coloqué sobre el banco durante 10 minutos. Lectura: 17,2 grados centígrados. 2 instrumentos distintos. El mismo resultado. Me senté en el banco más alejado de la urna con el cuaderno sobre las rodillas y las manos inmóviles sobre la página en blanco. Y entonces vi, por primera vez, lo que guardaría en silencio durante 5 años. Era tan sutil que durante 2 o 3 segundos pensé que eran mis ojos adaptándose a la oscuridad relativa de la capilla. Una claridad muy leve sobre la zona del pecho de la urna. No una luz, no una llama, una claridad. Como si el cristal en esa zona tuviera una densidad ligeramente distinta que reflejaba de forma diferente la penumbra ambiental. Duró aproximadamente 4 segundos. Luego desapareció. Me levanté. Caminé hasta la urna. Examiné el cristal en la zona del pecho, sin marcas, sin imperfecciones, idéntico al resto del panel. Me volteé y revisé las fuentes de luz disponibles. Los 2 focos exteriores sobre la urna, la vela de vigilia en el altar lateral y la luz roja del sistema de salida de emergencia en la pared posterior. Ninguna producía reflejos en el ángulo desde donde yo estaba. Regresé al banco. Me senté en exactamente la misma posición. La claridad no regresó.
Revisé en el teléfono si había cámaras de seguridad apuntando al interior de la capilla. Las cámaras del corredor exterior registraban el acceso, pero ninguna apuntaba directamente hacia la urna. Volví al banco y escribí: 0047. Anomalía luminosa. Zona del pecho. Duración estimada 4 segundos. Sin fuente reflectora identificable desde mi posición. Sin confirmación externa. Primera observación. Segunda observación pendiente. Era la primera vez en 30 años que escribía algo así en un cuaderno oficial. El 8 de noviembre de 2020, 4 semanas después de mi primera vigilia, solicité formalmente una revisión técnica del sistema de climatización de la capilla de San José. El técnico que vino, un hombre llamado Giorgio Ferri, de la empresa Impianti Ferri di Assisi, pasó 4 horas revisando conductos, termostatos, registros del sistema y las juntas de la estructura. Su diagnóstico escrito, que conservo en el cuaderno 44, decía literalmente: no se detecta fuga de calor, fallo técnico, corriente de aire residual, ni fuente de calor mecánica en la zona indicada. Sistema funcionando dentro de parámetros normales. Le pregunté si tenía alguna hipótesis sobre la diferencia de temperatura. Me miró durante un momento. No, dijo. Anoté su nombre, la fecha y la hora de su respuesta. 8 de noviembre de 2020, 16:23 horas. Eso era un dato. Los datos no mienten. El primer clímax llegó el 24 de noviembre de 2020. Esa noche entró a la vigilia conmigo la hermana Beatrice Amodei, 54 años, que cubría ocasionalmente los turnos de emergencia. Nunca le había dicho nada de mis observaciones. No había razón para hacerlo, todavía. Llevábamos 45 minutos en la capilla. Eran las 00:12. El termómetro sobre el banco marcaba 17,9 grados. Yo contaba las cuentas del rosario con los ojos abiertos, como siempre, mirando la urna. La hermana Beatrice se detuvo en medio de la oración. Levantó la cabeza con una lentitud que me pareció casi involuntaria y dijo en voz muy baja: ¿Hueles eso? Le pregunté qué olía. Rosas, dijo. ¿De dónde vienen las rosas? No había rosas en ningún punto de la capilla. Había verificado las ofrendas florales 2 horas antes al entrar. Gladiolos blancos y crisantemos amarillos en el altar lateral. Nada más. El inventario de ofrendas figuraba en el cuaderno, con hora de verificación 22:51. Abrí el cuaderno y anoté en ese mismo momento: 00:12. Fragancia identificada de forma independiente por segunda observadora sin comunicación previa sobre fenómenos previos. Descripción espontánea: rosas. Fuente: no localizable. Sin ofrendas florales de ese tipo presentes según inventario de las 22:51. 40 segundos después, el olor había desaparecido. La hermana Beatriz se volvió hacia mí. Yo le sostuve la mirada sin decir nada. ¿Te ha pasado antes?, preguntó. Sí. ¿Cuántas veces? Abrí el cuaderno en la primera página. Esta es la 14ª. Ella se persignó. Yo no me persigné. Seguí mirando los números, pero no había llegado aún el momento más importante de esa noche. A la 1:34 de la madrugada, mientras las dos estábamos arrodilladas en silencio frente a la urna, con la temperatura en la capilla a 18,4 grados y el resto de la basílica a 11,2, apareció la claridad. Esta vez no fue sobre el pecho, fue sobre el rostro, sobre la máscara de cera que reproducía las facciones de Carlo Acutis. Puse el cronómetro del teléfono. La claridad duró 1 minuto y 17 segundos exactos. La hermana Beatrice tenía los ojos cerrados durante todo ese tiempo. No la vio. Cuando los abrió y me encontró mirando el teléfono con el cronómetro en pantalla, me preguntó qué hacía. Le mostré la pantalla. 01:17. No dije nada más. Ella tampoco. Cuando salimos de la capilla a las 3 de la madrugada, el aire frío del corredor me golpeó la cara, y lo primero que pensé fue que necesitaba un segundo termómetro mejor calibrado y una cámara de video con visión nocturna. No porque quisiera convencer a nadie,
sino porque necesitaba saber si lo que yo veía era real o era la capilla oscura jugándole una trampa a una mujer de 50 años que llevaba 4 horas mirando un sarcófago de cristal. Pero lo que descubrí después fue aún más inexplicable. Durante los 2 meses siguientes documenté 23 anomalías de temperatura en la capilla de San José. Las registré con 2 termómetros distintos, en días con y sin visitas públicas, con calefacción encendida y apagada, con el exterior a distintas temperaturas. El patrón era consistente en cada registro. La temperatura en un radio de aproximadamente 3 metros alrededor de la urna era entre 2 y 4 grados superior a la del resto del templo, independientemente de las condiciones externas. En la noche del 18 de noviembre, con el exterior a 4 grados centígrados y la basílica a 11, la zona de la urna marcó 17,1, una diferencia de 6 grados. En enero de 2021 instalé, con autorización de la superiora para efectos de seguridad, una pequeña cámara de grabación con sensor infrarrojo apuntada desde el ángulo posterior de la capilla. La cámara registraba en modo continuo durante las vigilias nocturnas. Revisé las grabaciones de 9 vigilias. En 4 de ellas, la cámara captó algo en el registro infrarrojo, una zona de temperatura elevada, visible en el espectro infrarrojo como una mancha más cálida que el entorno, localizada sobre la urna, sin forma definida, sin movimiento, simplemente presente. No era la iluminación artificial. Lo verifiqué comparando grabaciones con los focos encendidos y apagados. La mancha cálida aparecía con los focos apagados también. El 8 de enero de 2021 pedí a la hermana Elena Torrisi, de 47 años, técnica en conservación de obras de arte que trabajaba para la Basílica desde 2012, que revisara las grabaciones sin darle ningún contexto previo. Le pedí su evaluación técnica. Estuvo 40 minutos con el archivo de video. Luego vino a mi despacho con una expresión que yo ya había aprendido a reconocer. «Hay una fuente de calor sobre la urna», dijo. «No identifico la fuente». Le pregunté si podía ser un artefacto del sensor o un problema técnico de la cámara. «No, es coherente entre distintas grabaciones y distintas noches. Una anomalía técnica del sensor no sería tan consistente». Anoté su nombre, fecha, hora y conclusión. Ese mismo mes, el Vaticano confirmó que estaba estudiando un segundo milagro atribuido a Carlo Acutis para avanzar hacia su canonización. El primero había sido la curación de Mateus Costa Meneses, un niño de Campo Grande, Brasil, diagnosticado con páncreas anular. Los médicos del Hospital Universitario María Aparecida Pedrosian habían documentado su curación como inexplicable por medios naturales tras la intercesión familiar ante la exposición eucarística que Carlo había creado. El segundo milagro involucraría a Valeria Valverde, una joven costarricense con un traumatismo craneal documentado en tomografía computarizada del 18 de abril de 2022, que mostraba una lesión en el lóbulo temporal izquierdo de aproximadamente 4 centímetros. Una segunda tomografía, tomada 46 días después, no mostraba lesión alguna. 4 centímetros de daño cerebral documentado, sin rastro 46 días después. Anoté los datos en el cuaderno. El miniclímax del bloque llegó el 3 de febrero de 2021. El padre Augusto Bellini, un sacerdote jesuita de Roma que estaba de paso en Asís para unos ejercicios espirituales, entró a rezar a la capilla de San José a las 11:30 de la noche. Yo estaba presente. No habíamos hablado antes de esa noche sobre nada relacionado con los fenómenos. A las 00:04 de la madrugada, el padre Bellini, que estaba arrodillado con los ojos abiertos frente a la urna, interrumpió su oración. Se inclinó levemente hacia adelante y dijo en voz muy baja: «¿Está viendo lo que yo estoy viendo?» «Dígame usted qué ve», respondí. Un silencio de 3 segundos. Una luz, muy pequeña, sobre el rostro. Abrí el cuaderno. El episodio duró 58 segundos. Lo medí. 4 testigos independientes en 4 meses. Ninguno había comparado notas. Todos describían lo mismo: la claridad sobre el rostro de la urna, floral sin fuente,
temperatura elevada sin causa. El padre Bellini estuvo 10 minutos sin hablar después de que la claridad se disipó. Cuando habló, me preguntó cuánto tiempo llevaba sucediendo. «Desde octubre», dije. «¿Lo ha reportado?» «No». «¿Por qué no?» Me tomó un momento. «Porque necesito más datos». Asintió lentamente, como si esa respuesta le pareciera completamente razonable. «Entonces sigamos documentando», dijo. Y entonces descubrí quién era realmente Carlo Acutis. Hasta ese momento, mi conocimiento de Carlo Acutis se limitaba a los datos de la beatificación. Sabía los hechos básicos. Nacido en Londres el 3 de mayo de 1991, de padres italianos, criado en Milán. Muerto de leucemia fulminante tipo M3 el 12 de octubre de 2006 en el Hospital San Gerardo de Monza. 15 años. Había documentado 162 milagros eucarísticos en una exposición itinerante. Su cuerpo había sido exhumado en 2019 y encontrado en estado de conservación notable, pero no sabía lo demás. Solicité a la hermana bibliotecaria acceso a los materiales biográficos que la basílica había recibido de la familia y de la postulación. Me pasé 2 semanas de enero leyendo, no en los momentos de descanso, sino metódicamente, un capítulo por noche, con el cuaderno abierto al lado. Carlo Acutis no era un niño piadoso en el sentido convencional. Era un niño que usaba computadora desde los 4 años, que desarrolló páginas web a los 11, que tenía una pasión genuina por los videojuegos y que se reía con sus amigos durante horas. Era, en casi todos los sentidos, completamente ordinario, excepto en una cosa que comenzó a los 7 años y no paró hasta el día que murió. Comulgaba todos los días. No porque sus padres lo obligaran. Su padre era agnóstico. Su madre, según sus propias palabras, en una entrevista publicada en 2019, creía en Dios pero de forma poco práctica. Carlo lo hacía porque quería. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Leí esa frase y la dejé reposar. El 7 de diciembre de 2020, Antonia Salzano visitó la basílica para una misa privada conmemorativa. Yo estaba presente como sacristana. Después de la ceremonia me acerqué a ella con una sola pregunta que llevaba semanas formulando. Le pregunté, ¿Carlo habló alguna vez de Asís? ¿De esta basílica específicamente? Antonia me miró con una expresión que tardé en descifrar. Era una mezcla de reconocimiento y algo más profundo. Sí, dijo. Una vez, cuando tenía 12 años, me dijo que quería que su cuerpo descansara aquí, en la Basílica de Francisco. Yo no le hice demasiado caso. Los niños dicen cosas. 12 años, 3 años antes de su muerte. Anoté sus palabras exactas en el cuaderno, con fecha y hora, y entonces llegó el objeto. El 19 de diciembre de 2020, un sábado, durante mi vigilia del turno extraordinario de esa semana, mientras rezaba el rosario, noté algo sobre la piedra del altar lateral de la capilla de San José. Era un objeto pequeño y plano que no había estado allí cuando inicié la vigilia. Lo sé con certeza porque, desde mi primera vigilia, fotografío el altar lateral al entrar y al salir, para el registro de ofrendas recibidas durante el día. Me acerqué. Era una estampita religiosa, de papel grueso y laminado, de las que se imprimen en Italia para uso devocional. En el anverso, la imagen de la Eucaristía, una hostia consagrada elevada sobre un cáliz dorado. En el reverso, impresa en tipografía pequeña, la frase «La Eucaristía es mi autopista al cielo». No era, en sí mismo, extraordinario. Los peregrinos dejaban estampitas, recordatorios, flores dobladas y cartas sobre ese altar a diario. Pero en el margen inferior del reverso, alguien había escrito a mano, con una letra pequeña y muy regular, 4 letras en mayúscula, M.C. A. Me quedé mirándolas. M.C.A. Marta Conti. Argelato. Mi nombre, mi apellido. El apellido de soltera de mi madre, que llevo como tercer nombre en mis documentos de identidad italianos, y que nunca he publicado en ningún directorio, perfil institucional ni comunicación pública en 30 años de vida religiosa.
Me quedé inmóvil frente al altar durante un tiempo que no supe medir. Luego di la vuelta a la estampita buscando cualquier inscripción adicional. Nada. Examiné las fotografías de inicio de vigilia en mi teléfono. El altar lateral a las 22:53, vacío excepto por los crisantemos del día anterior. La estampita no estaba. La capilla había estado cerrada al público desde las 19 horas de ese sábado. Después de esa hora, habían tenido acceso físico a la capilla únicamente 4 personas. Yo, la hermana portera que acompañó a un sacerdote visitante polaco a la nave principal, el técnico de seguridad que revisó el sistema de alarma del ala sur, y la hermana Francesca que había pasado a retirar los ornamentos del altar mayor. Ninguna de esas 4 personas tenía razón para conocer mi apellido materno. Ninguna tenía conexión verificable con mi historia personal. Guardé la estampita en el bolsillo interior del hábito. Caminé hasta el banco más alejado de la urna. Me senté. Y por primera vez en 2 meses de vigilias, registros, termómetros y verificaciones independientes, no abrí el cuaderno. Solo me quedé sentada en el frío de la capilla, sosteniendo la estampita dentro del bolsillo, sintiendo el pulso a 102 pulsaciones por minuto. Lo medí en el cronómetro del teléfono, era lo único que sabía hacer. Si este testimonio te ha tocado el corazón tanto como marcó el mío, te pido que te suscribas al canal, porque lo que viene a continuación duró 5 años y cambió absolutamente todo. Durante los 5 meses siguientes, no hablé con nadie de lo que había visto y registrado. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no encontraba la forma de nombrarlo sin sonar como alguien que había perdido el juicio o que había cedido a la sugestión. Soy sacristana franciscana con décadas de servicio. Tengo reputación de ser meticulosa, seria y poco dada a la emoción. Si llegaba a la Madre Chiara con un cuaderno de temperaturas anómalas, fragancias de rosas sin fuente y una estampita con mis iniciales en un apellido que no uso públicamente, la respuesta más probable no sería la fe. Sería una derivación al médico. Así que seguí midiendo. Entre octubre de 2020 y diciembre de 2022, documenté 47 episodios de temperatura anómala confirmados con 2 o más instrumentos. 19 episodios de fragancia, confirmados por 6 observadoras distintas, todas sin comunicación previa entre ellas, y 11 episodios de la claridad luminosa, de los cuales observé 9 yo misma, y 2 fueron reportados por testigos presentes en la capilla en momentos en que yo no estaba. En 2022 pedí una segunda revisión técnica a una empresa externa, independiente de la Basílica, Thermo Control Milano, especializada en auditorías térmicas de edificios históricos. 4 técnicos pasaron 4 días tomando mediciones con equipamiento profesional en distintos momentos del día, con distintas condiciones externas. Su informe final tenía 16 páginas y 15 tablas de medición. La conclusión, en el apartado final del informe, decía: no se identifica fuente técnica, mecánica ni estructural que explique la diferencia térmica consistente documentada en el área señalada. La diferencia promedio registrada entre la zona de referencia y el resto del espacio es de 2,3 grados centígrados. Esta diferencia no presenta correlación con temperatura exterior, calefacción del sistema central, exposición solar ni flujo de personas. 16 páginas, 15 tablas de medición, 4 técnicos independientes. 2,3 grados centígrados de diferencia sin explicación técnica. El 14 de marzo de 2021, un domingo en que yo no tenía vigilia asignada, la hermana Catalina Morini, de 71 años, que cubría ese turno ocasionalmente, llamó a mi celda por el teléfono interno a las 3:17 de la madrugada. Su voz estaba extrañamente tranquila. Me dijo: «Hermana Marta, hay algo que creo que debería ver». Llegué a la capilla en 5 minutos. La hermana Catalina estaba de pie frente a la urna con los brazos cruzados sobre el pecho. «Lleva así 12 minutos», dijo sin voltearse. Miré la urna. La claridad estaba allí, sobre el rostro, más intensa que en ningún episodio previo registrado, no difusa, concentrada, sobre la zona del entrecejo y los pómulos de la máscara de cera. Puse el cronómetro.
4 minutos y 38 segundos. La hermana Catalina y yo estuvimos de pie, sin decir una sola palabra, durante 4 minutos y 38 segundos. Cuando terminó, ella se volvió hacia mí y dijo, «Esto sucede seguido, ¿verdad?» «Sí». «¿Desde cuándo?» «Desde octubre del 20». Asintió lentamente. Ya me lo imaginaba. Y en ese momento entendí que no era la única que había guardado silencio. A lo largo de los meses siguientes, el impacto de todo esto fue procesándose en mí de formas que no siempre pude controlar. El insomnio apareció en diciembre de 2020 y se quedó durante 6 meses. No un insomnio angustioso, un insomnio de vigilia. Me despertaba a las 2 o las 3 de la madrugada y me quedaba mirando el techo de la celda, pensando en los datos del cuaderno. Mi trabajo como sacristana cambió. Me volví más cuidadosa con los objetos que tocaba, con los altares que preparaba, con la liturgia que organizaba. No con más piedad aparente, sino con más atención. Como si lo que había visto en esa capilla me hubiera recalibrado la percepción de lo que estaba haciendo cada día. La Madre Chiara notó algo diferente en mí hacia la primavera de 2021. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que estaba procesando algunas cosas. Ella no preguntó más. Tenía esa clase de sabiduría que sabe cuándo esperar. Cuando la canonización de Carlo Acutis se anunció para el 7 de septiembre de 2025, en el marco del jubileo, yo llevaba casi 5 años cargando el cuaderno 44. 44 cuadernos de 30 años de sacristana, y ese era el más denso de todos. Decidí que era momento de hablar. Y hoy, tantos años después, sigo sin poder explicar lo que sentí en esa capilla. La primera vez que hablé fue el 7 de octubre de 2025, 2 días antes del 5º aniversario de la beatificación ante las 19 hermanas de mi comunidad en la reunión mensual de convento. Coloqué el cuaderno 44 sobre la mesa, abierto en la primera página de registros. Leí los datos. Temperatura anómala. 47 episodios documentados entre 2 y 4 instrumentos cada uno. Diferencia promedio de 2,3 grados confirmada por informe técnico independiente de 16 páginas. Fragancia no identificable, 19 episodios. 6 testigos independientes sin comunicación previa entre ellas. Claridad luminosa, 11 episodios. 4 testigos independientes, incluyendo un sacerdote jesuita y una peregrina mexicana. La estampita, una, con mis 3 iniciales de nombre y apellidos escritas a mano en mi apellido materno no público, dejada en circunstancias sin explicación verificable. Nadie interrumpió mientras leía. Cuando terminé, la Madre Chiara me miró durante un momento prolongado. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 5 años. Silencio en la sala. ¿Por qué esperaste tanto? Tuve que ser honesta. Porque necesitaba que los datos fueran suficientemente sólidos para que no pudieran descartarse fácilmente. Y porque tenía miedo. Ella asintió. Y dijo algo que no esperaba. Hermana Marta, la hermana Catalina me habló de lo que vio en marzo del 21, al día siguiente de que ocurrió. La hermana Beatriz me dijo algo el año pasado. El padre Bellini me escribió una nota en diciembre del 21. Me quedé mirándola. ¿Usted ya lo sabía? Tenía 4 versiones independientes, dijo. Esperaba que alguien dijera el primero en voz alta. El impacto de eso tardó días en sedimentarse completamente. 4 personas habían guardado silencio independientemente, por razones similares, durante casi 5 años. 4 personas que nunca habían comparado sus registros directamente. 4 silencios paralelos, sostenidos por la misma razón, el miedo a no ser creídas. Ese fue el momento más importante de todo lo que viví en esos 5 años. No la claridad sobre el cristal, no el olor a rosas, no el informe de 16 páginas. Fue esa sala de reuniones, con 19 mujeres en silencio, y la comprensión de que el silencio no había sido mío solamente, que había sido de todas. Mis colegas más escépticos, y los tengo dentro y fuera de la comunidad religiosa,
Me preguntan qué prueba exactamente que lo que documenté esté relacionado con Carlo Acutis. Tienen razón en el sentido técnico. No existe un mecanismo verificado que conecte a un joven muerto con una diferencia de temperatura y un olor a rosas. La correlación no es causalidad, lo sé. Lo estudié en Pavia, pero ninguno de ellos puede explicarme mis iniciales en ese apellido materno, sobre una estampita que no estaba en el altar al entrar y que estaba allí 2 horas después, en una capilla a la que solo 4 personas habían tenido acceso esa noche. Cuando les muestro la fotografía del altar antes y después, con marca de hora, los más escépticos guardan silencio por un momento. Luego dicen que debe de haber una explicación. Yo les digo, puede que sí. Búsquenla. Yo la busqué durante 5 años con cuaderno en mano. Hoy, en estos primeros meses de 2026, tengo 52 años. Llevo 30 en la Basílica de Asís. Sigo siendo sacristana principal. Sigo llevando cuadernos de registro. Sigo midiendo temperaturas. Lo que cambió no fue mi cargo. Lo que cambió fue algo más difícil de cuantificar que una temperatura. Cambió la forma en que escucho. Durante 28 años oré bien en el sentido funcional. Cumplía las horas, las liturgias, los ritos. Pero si soy honesta con quienes me hacen esa pregunta, oraba como quien cumple una obligación que valora, pero no siente del todo, con la cabeza, con la disciplina, no con ese órgano más profundo que todavía no sé cómo llamar con exactitud. Lo que sucedió en esa capilla a lo largo de 5 años de noches con el cuaderno en el regazo, cambió eso. No porque yo decidiera cambiar, sino porque los datos me dejaron sin argumentos en la dirección contraria. El 7 de septiembre de 2025 estuve en la Plaza de San Pedro para la canonización. La temperatura ese día en Roma era de 27 grados a las 10 de la mañana. Cuando el Papa León XIV pronunció la fórmula de canonización de Carlo Acutis, me vino a la mente la imagen del termómetro de 32 euros sobre el banco de madera, marcando 15,6 en una capilla oscura y fría, el 15 de octubre de 2020. Un instrumento barato que comenzó a registrar algo que 4 técnicos independientes no pudieron explicar. Pensé en el niño que había dicho a los 12 años que quería descansar en la Basílica de Francisco, que había documentado 162 milagros eucarísticos porque quería que nadie dudara de que Dios actúa en el mundo cotidiano, que tenía un gato siamés llamado Chico y jugaba videojuegos y comulgaba todos los días porque lo necesitaba como el aire. Y me pregunté, no en el cuaderno, sino en ese lugar sin nombre, donde no caben los instrumentos, si él había sabido que habría una sacristana meticulosa con mala letra y buenos termómetros, que llevaría 5 años registrando exactamente eso. No tengo respuesta. Esa pregunta no cabe en ningún cuaderno. Cuando los jóvenes me preguntan qué les digo sobre la fe, cuando los colegas escépticos me preguntan cómo una mujer de ciencias terminó creyendo en milagros, cuando alguien que ha perdido a alguien se acerca después de escucharme y quiere saber si esto es real, les digo siempre lo mismo. Yo no llegué a creer porque decidí creer. Llegué a creer porque los datos se acumularon durante 5 años hasta que ya no pude ignorarlos. Y ese camino, el de los datos que se apilan uno sobre otro hasta que la explicación racional ya no alcanza, puede ser el camino más honesto que existe hacia algo que está más allá de los datos. Carlo Acutis decía que todos nacen como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Yo tenía 50 años y estaba en serio peligro de terminar mis días como fotocopia de sacristana meticulosa. Fueron los números, paradójicamente, los que me abrieron hacia lo que los números no pueden contener. Hoy, cada martes y cada jueves, cuando entro a la capilla a las 11 de la noche y coloco el termómetro sobre el banco y abro el cuaderno en la página siguiente, todavía lo hago. Sigo midiendo, pero ahora también espero. Y a veces, no siempre, sobre la piedra fría de esa urna de cristal, todavía hay una claridad. Si este testimonio te ha marcado tanto como marcó mi vida, te pido que te suscribas y compartas este video con alguien que necesite escucharlo. Las huellas del cielo están en todas partes, solo hay que saber mirar.